general a este evento que hemos realizado en conjunto Biblioteca del Instituto Cabret, que pertenece ahora a la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, y el espacio de orientación vocacional ocupacional. Así que muchas gracias. Tenemos que agradecer antes que nada también a la decana, vicedecana de la Facultad de Educación y Salud, Magíster Cristina Luque, y a la directora Estela Heredia, que nos han posibilitado y nos han dado toda la facilidad para realizar este tipo de evento, ¿no? De extensión cultural y bibliotecaria, y a través del espacio de orientación vocacional, porque en este caso, bueno, el deporte también es cultura, ¿no? Así que la ocupación que lleva el uso del tiempo libre, como en este caso, que se va a hablar, digamos. Estamos también con la licenciada Carolina Trigueros, que ya le voy a pasar la palabra, así le explico un poco lo que es el espacio de orientación vocacional y educativo. Y lo que nos convoca acá es una conferencia motivacional que va a estar dada por Gonzalo Frías. Él es ultramaratonista. ¿Qué es lo que es la ultramaratón? Son las competencias de más de 42 kilómetros. Y Gonzalo compite en el tipo de modalidad de evento extremo. Estos son carreras de más de 100 kilómetros y en ecosistemas que son muy adversos para el hombre. Por decirles algunas de las carreras que él ha participado y ha sido ha finalizado, está la Ultramaratón de Uberaba en el año 1994, de 100 kilómetros en carretera, con la característica de que esta maratón se hizo en Brasil en el mes de agosto, pero con una temperatura de 35 grados en el estado de Minas Gerais. Después participó en la mítica Ultramaratón de Sables, que es una maratón que se hace por etapa, que es de 226 kilómetros y se corre en el desierto de Marruecos. Participó y Gonzalo la terminó en una muy buena posición también. Después participó 3 veces, es el único argentino que ha participado 3 veces en la ultramaratón de las 135 millas en Brasil, considerada una de las ultramaratones más duras del mundo. Por la temperatura, se hace en el mes de enero, y aparte tiene la característica de que hay una gran ondulación, ¿no? Hay que subir a muchos cerros, y tiene para que se den... a ver, vamos a probar con este. Sí. Hola, ¿ahí se escucha bien? Gracias. Y bueno, tiene la característica de esta ultramaratón de la elevación, digamos, la altimetría, la diferencia de elevación, es como subir y bajar al cerro, al monte Everest. Es un monte de 9.000 metros. La altimetría tiene más de 18.000 metros. Y por último, Gonzalo ha concretado, el único argentino que concretó en el 2015 el cruce en el desierto de Atacama, también una ultramaratón por etapas de 250 kilómetros, con la característica que en ese lugar es la zona más seca del mundo, ¿no? Así que eso lo hace muy dificultoso, y Gonzalo realmente con una voluntad y con un esfuerzo encomiable pudo finalizarla. Así que realmente es un gusto que hoy esté con nosotros compartiendo en nuestra institución educativa toda su charla, que tiene mucho de resiliencia, mucho de valores y mucho va a explicar el entrenamiento físico, mental y espiritual que tiene que hacer para llegar a llegar y finalizar en estos retos que son realmente sorprendentes, ¿no? Para un ser humano, pero él nos va a explicar cómo hace, cómo se entrena en ese sentido. Ahora le voy a pasar con la licenciada Carolina Trigueros del espacio de orientación vocacional y educación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a compartir este momento con nosotros. Gracias, Gonzalo, por tu presencia y, bueno, esto que vas a compartir, que es tu experiencia recorrida, sobre todo de vida y
deportiva, profesional, todos los aspectos que hacen esto algo rico en nosotros, de poder escuchar cómo fueron los desafíos, qué obstáculos se produjeron en vos y cómo poder transponer los límites que nos presentan a todos. Por eso es de nuestro interés desde el programa que Gonzalo pueda venir a compartir su experiencia para, bueno, darnos ideas a nosotros de lo que para todos es difícil, que es la vida, que es una carrera, tanto en lo profesional, ustedes están estudiando esta carrera, que implica muchos desafíos también, entonces nos permite pensar en nosotros mismos y compartir la dificultad que tienen los desafíos. ¿Sí? Por eso nosotros estamos muy orgullosos de haber podido con biblioteca y con la presencia de Gonzalo. El programa es un programa de orientación vocacional, ocupacional educativa, en la cual estamos varios profesionales del gabinete del Cabret. Yo soy del IPEF y de otras instituciones. Estamos trabajando en la atención psicopedagógica para ustedes. Cuando tengan dificultades pueden recurrir a nosotros. Estamos en otro proyecto de tutorías y estamos haciendo estas conferencias y talleres que tienen que ver con un interés de poder ayudarnos entre todos a salvar los desafíos que representa la vida de formación y la vida misma. Bueno, muchas gracias. Los dejo acá con el esperado Gonzalo. Bueno, ante todo, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a toda la gente que ha tomado interés en esta charla. No les quiero decir conferencia porque me parece demasiado. Creo que una conferencia es más para un nivel académico superior. Pero bueno, voy a tratar de transferir mis experiencias de una forma en que sea útil a ustedes y que en cierto modo tenga algún contenido pedagógico, ¿no es cierto? O sea, lo que más quiero en esta charla es poderles a ustedes transmitir mis experiencias que sean de alguna utilidad para no solo en el ámbito del atletismo, sino también en otros planos de la vida. No sé si todos los que están acá practican atletismo, debe ser muy heterogéneo el grupo que hoy está convocado acá. Bueno, vamos a tratar de organizar un poco la charla con algunas pautas. Se va a pasar primeramente un video referido a la última competencia que yo hice en el desierto de Atacama. Quería contar como introducción que esta competencia forma parte de un circuito de 4 carreras que se hace en los desiertos más extremos del mundo. Es una especie de campeonato que se corre primero, la primera fecha se hace en el desierto de Namibia, en África. Originariamente se hacía en el Sahara, pero por cuestiones políticas, tener en cuenta que atraviesa el Sahara países que están muy conflictuados políticamente, este año se trasladó a Namibia. La segunda fecha se hace en el desierto de Gobi, que es el desierto más ventoso del mundo. El desierto de Gobi atraviesa varios países, China, Mongolia. La tercera fecha es el Atacama Crossing que yo hice, y la cuarta es un poco un invento, ¿no? Porque ellos le llaman el desierto helado, se hace en la Antártida. Como ustedes verán, todas estas competencias son extremas, tanto en lo que hace al relieve como también lo que hace al clima. Mi intención es poder completar ese circuito de 4 desiertos. Es muy complicado, para que ustedes tengan una idea, aproximadamente son 200 los atletas en todo el mundo que han podido completar hasta ahora el circuito de los 4 desiertos, y un lote de menos de 50 han podido completar los 4 desiertos en un solo año. Bueno, también quería decir que el Atacama Crossing para mí, tengo una crónica que ya les voy a leer, que fue publicada en una revista de atletismo. Para mí, yo siempre digo que el Atacama Crossing no fue una carrera de 7 días, porque se desarrolla en etapas durante 7 días, sino fue una carrera de 2 años, porque me preparé todo un año y desgraciadamente en el primer intento no pude llegar, no pude completar la carrera. Fue muy frustrante para mí, creí que no lo iba a volver a hacer. Sin embargo, bueno, después de hablar con
familiares, mis amigos, compañeros de trabajo, decidí intentarlo de nuevo y bueno, felizmente logré llegar a meta. Estas carreras son muy complicadas, más aún para alguien como yo que no soy un atleta profesional, no soy un atleta de élite. Mi profesión es la de abogado y no vivo de las maratones, de los ultramaratones, sino que tengo que vivir de la abogacía, bueno, tengo una familia que mantener. O sea que es muy complicado preparar esta carrera, hay que tener mucho equilibrio y tratar de ir sobrellevando los distintos aspectos de la vida en una forma muy lógica, ¿no? Y ver lo que pasa el día a día. Yo tengo un entrenamiento planificado, pero también trato de ser flexible con mi entrenamiento, porque a veces las carreras son muy estresantes y hay que llegar bien entero a la carrera y con un objetivo muy claro. A veces el objetivo en estas carreras no es estar entre el lote de punta, sino que el gran desafío es terminarlas. Es más, una prueba de ello es que todos, desde el primero hasta el último, se llevan el mismo premio, que es una medalla. No hay grandes premios en efectivo, no hay diferencias, como le decía, entre el primero y el último. Porque la filosofía es que cada uno dentro de su esfuerzo pueda completar estas distancias que parecen casi imposibles para la gente que no está dedicada al atletismo, incluso para muchos que están en el atletismo. Pero bueno, yo después, si tengo tiempo, voy a ir contando un poco cómo fue mi progreso en la distancia hasta llegar a hacer estas ultramaratones que a veces parecen una locura. No sé vos, Juan, si querés que pasemos el video. Vamos a pasar el video justamente de Cuatro Desiertos, que es la organización del correo Gonzalo. Es cortito, pero es muy interesante, ¿no? Las imágenes que vamos a ver. Le pediría por favor a Luz exactamente.
emociono mucho, no soy muy emotivo, así que por ahí si ven que me tiembla la voz, disculpen, soy así. Bueno, les voy a leer una crónica que me publicaron, como recién decía, en la revista Runner World Argentina. Lo meritorio de esta publicación de la gente de la revista es que no me tocó absolutamente nada de relato, porque por ahí le introducen algunas modificaciones, bueno, y eso a mí me gustó mucho porque la verdad que cuando hice la crónica me transporté a todo lo que había pasado, como decía yo, no solo en la carrera, sino ese proceso de 2 años que duró un año la preparación para la primera competencia que fue fallida y el otro año donde pude completar la prueba. Ustedes van a ver que yo hago relación a distintos momentos, yo juego en la crónica con los tiempos, o sea, voy del presente al pasado y viceversa. Espero que se entienda. Bueno, dice así la crónica. Si los aburro mucho, la cortamos y empezamos a hablar. Octubre de 2014. He estado perdido alrededor de 1 hora en el impiadoso desierto de Atacama. El volumen de mis gritos aumenta proporcionalmente a mi desesperación. Cuando logro calmarme un poco, la razón prima y decido buscar la colina más alta desde donde pueda observar con cierta visión panorámica. Desde allí veo una corredora oriental que así me marca el camino para retomar a la senda correcta de la carrera. No tengo la más mínima duda de que nada es casualidad. Esa corredora de ojos rasgados es la misma que amablemente me tendió la mano cuando mi humanidad trastabillaba una y otra vez en las gélidas aguas de los ríos de deshielo que bajaban torrentosos para regar con gran fuerza ese desierto tan seco y árido. Es como que esas aguas acuden al llamado desesperado de un desierto que clama por ser mojado, por aunque sea un ápice de humedad. Pero lo que no escuchaban esos ríos era el pedido de clemencia de mis piernas, cada vez más entumecidas por las heladas aguas y cada vez más cansadas por la falta de equilibrio. Allí me di cuenta de una de las tantas omisiones que había cometido, no llevar bastones de trekking. Enero de 2014. Cuando observo las páginas del sitio oficial de la empresa Racing the Planet, especializada en organizar carreras extremas de ultra resistencia en los 4 desiertos más importantes del mundo, mi pensamiento fue el de agregar una carrera de aventura más a mis antecedentes, recordando principalmente aquella participación en el famoso ultramaratón de Sablés, de las arenas en francés en el desierto del Sahara marroquí, la carrera en la que más sufrí en toda mi experiencia de corredor extremo de ultrafondo. Así como fue de sencilla esa reflexión, así fue también de ingenua. No tenía ni idea lo que me esperaba en Atacama. Desafiar el paso del tiempo después de casi 10 años de participar en el Sahara, me volví a probar en una carrera del mismo formato. Esto es una distancia de alrededor de 250 kilómetros, transportando una mochila de más de 10 kilos con comida, abrigo, ropa técnica y para dormir y todo lo necesario para los 7 días de competencia. Dormir en el suelo de tiendas compartidas con 8 corredores de distintas partes del mundo. Soportar las grandes diferencias entre las bajas y las altas temperaturas desérticas y adaptarse a la variedad del relieve. Octubre de 2014. Las caras del segundo puesto de control en la segunda etapa eran más que elocuentes. Todo había terminado para mí y una decena de corredores que quedamos atrapados por la implacable aplicación del reglamento que indicaba haber llegado tarde a uno de los cortes de la carrera. Aquellas dificultades con el río y el limbo de estar perdido en el desierto habían sido determinantes. Octubre de 2015. Estoy otra vez en la línea de largada del Atacama Cross.
había muchas. La incomodidad de dormir en el suelo, el terrible frío de estar a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas cercanas a los 0 grados, y la incertidumbre de poder vencer esta etapa, la segunda, que marcó el fin de mi participación el año pasado. Y llegó la hora de enfrentarme con aquel terrible primer rival, el caudaloso y helado río. Ya no está la corredora oriental para que me tienda una mano, pero sí cuento con 2 bastones de trekking, que son como 2 piernas más que me dan la seguridad y estabilidad que no tuve en la edición anterior. El final de este tramo de la carrera es increíblemente auspicioso. No hay palabras para describir tanta alegría. He superado el primer gran escollo físico y psicológico. Las etapas 3 y 4 son durísimas, con empinadas colinas, majestuosas e interminables dunas, crueles salares que se ensañan con mis pies ya destruidos por terribles ampollas, pero logro llegar a la meta de cada una de esas etapas. Para ello ha sido muy importante la camaradería de todos mis compañeros de tienda, un crisol de razas y nacionalidades, norteamericanos, ingleses, suecos, japoneses, pero especialmente gratificante fue la solidaridad permanente de mi compañero chileno, Patricio Pato Bustamante Pucci, con quien compartíamos todo, lo bueno, lo malo, lo feo y lo lindo de los 250 kilómetros de aventura. Octubre de 2015, quinta etapa, la penúltima, la más temida de todas, consistente en recorrer más de 70 kilómetros después de tener ya sobre el lomo 160 kilómetros. Caminé y troté durante un día entero. Cuando me di cuenta de que faltaban pocos kilómetros para la llegada, comencé a llorar. Lloraba y lloraba, y luego me calmaba, pero volvía a llorar y seguía así los últimos 10 kilómetros. Entonces empecé a escuchar el típico sonido de la llegada de cada etapa, que es el golpeteo de los tambores de bienvenida a cada corredor que llegaba. A medida que me acercaba a la meta, esos tambores me iban envolviendo, apoyando con su sonido. Veo la línea de meta, veo a los organizadores, veo a los voluntarios, entre ellos el médico argentino Alberto Panero, que tuvo gestos hermosos conmigo, además de curarme las dolorosas ampollas. Como compartir un mate en uno de los puestos de control en plena carrera, o gritarme un grande argentino, son como el Diego, como mis piernas ya no daban más. Cuando estoy por transportar la línea de meta, me derrumbo, caigo de rodillas al suelo y rompo una vez más en llanto. Pero esta vez es un llanto muy profundo, una mezcla de alivio y felicidad inmensa, imposible de describir en sensaciones y sentimientos. Cuando traspongo la línea de meta, no puedo dejar de pensar en mi hijo Conrado y mi esposa Silvia. Y también me espera el festejo de una larga carrera que no fue de 7 días, sino 2 años y 5 años. Tiene una distancia determinada para cada etapa, se llega a la línea de meta en cada etapa, se descansa y al otro día
se larga de nuevo y se recorre una nueva distancia. Y así todas las etapas hasta completar el recorrido total. Las carreras non-stop quiere decir que no se para, pero en realidad no es que no para el corredor, no para de correr el reloj, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, en esta carrera de Brasil, un tiempo máximo de 60 horas, entonces desde que nosotros largamos empieza a correr el reloj y no para, no se detiene nunca el reloj, a diferencia de lo que pasa con la carrera en etapas, que se llega a un punto de destino, se registran los tiempos y al otro día se vuelve a alargar y se vuelven a computar los tiempos. Bueno, en la non-stop no sucede eso, uno tiene un tiempo preestablecido y eso es realmente dificultoso porque tiene que organizar muy bien el corredor los tiempos de descanso, los tiempos que va a parar para alimentarse. Son carreras muy estratégicas. No sé si voy bien o querés. Bueno. Sí, eso, vamos a ir pasando. Acá hay algunas fotos ya de mi participación en Atacama, ¿cierto? Otra cosa que les quería decir, esta carrera de Atacama, como el formato de las 4 desiertos, yo recién decía, son 4 carreras en distintos puntos del mundo. El formato que más la caracteriza, que sale un poco de lo común de otras carreras de aventura, es que hay que transportar una mochila, donde ustedes verán ahí a los corredores cómo tienen mochilas. Ahí hay que guardar toda la comida, todo el abrigo, la ropa de dormir, esto es bolsa de dormir y abrigo para la noche. Y eso hay que transportarlo durante toda la carrera. Generalmente el peso de estas mochilas oscila entre 7 y ha llegado hasta 15 kilos en algunos casos, en algunos corredores. Realmente llevan de todo. Yo, por ejemplo, la tienda donde estaba, que la compartía con 8 corredores más, el corredor sueco llevaba libros. Es una cosa increíble como uno dice. Hay que ser tan exacto en lo que se lleva, porque cada cosa de más que uno agrega es un peso de más que uno va a tener que transportar durante toda la carrera. Bueno, sin embargo, el corredor sueco entendió que esos libros, encima ustedes sabrán que los libros pesan y mucho, son una de las cosas que más pesan. Ese corredor sueco que tenía, no sé, creo que 3, 4 libros, entendió que era muy importante desde el punto de vista emocional, psicológico, para que lo acompañara en los tiempos libres, en los tiempos de descanso. Cuando yo le pregunté cuánto llevaba de peso en la mochila, me dijo 13 kilos. Una barbaridad, ¿no? Porque realmente hacer esta distancia con las dificultades del terreno que tiene esta carrera, a lo largo de 250 kilómetros, llevarme una mochila de 13 kilos, es impresionante. En el caso de la mía, bueno, tampoco puedo decir que iba livianito, porque yo arranqué con unos 10 kilos aproximadamente y cuando terminé la competencia llevaría unos 7 kilos. Lógicamente que con el devenir de la competencia se va alivianando el peso. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos cosas que vamos consumiendo, principalmente la comida. La comida es todo un detalle, porque hay que conseguir comida deshidratada. ¿Por qué? Primero porque es la comida que mejor se conserva a temperaturas extremas. Y segundo porque es lo más liviano. Acá en el país, que yo sepa, hay comida deshidratada, vienen paquetes de aproximadamente 400, 500 gramos. Pero si ustedes se contactan con tiendas del extranjero, hay comida deshidratada que llega incluso a 200 gramos nada más de sal. Y eso es muy importante porque si ustedes suman esa cantidad para los 7 días, en realidad 8, porque también está el día previo a la largada que ya ustedes tienen que consumir su propia comida, no es lo mismo multiplicar por 8 200 gramos que 500 gramos. Y eso al final también hace diferencia. Son realmente carreras muy estratégicas porque un error en
cualquier tipo de estos detalles le puede costar a uno, a veces no solo no llegar a meta, sino lo que es más importante, atentar contra la propia integridad física, ¿no? Porque son carreras que uno, además de tener el objetivo de llegar, también tiene que tener el objetivo de ser muy consciente en cuanto a la integridad física y tener ciertas alarmas, ciertos detectores de malestar o de cansancio, de extenuación, porque a veces si uno no lee bien al cuerpo, eso después lo puede pagar caro en el transcurso de la competencia. Lo mismo es muy importante siempre acudir a las carpas sanitarias cada 10 kilómetros. Nosotros teníamos carpas sanitarias donde podíamos consultarle a los médicos, bueno, si teníamos problemas de ampollas o algún tipo de malestar, los médicos enseguida están solícitos para atender a los atletas. Bueno, esta carrera es muy interesante también comentarle a ustedes la organización, porque la organización es norteamericana, pero ellos tienen asiento en Hong Kong, tienen base en Hong Kong y tienen un formato de voluntarios, incluso médicos voluntarios, que es gente especializada en pruebas de aventura, ya sea porque son atletas o porque son médicos que han socorrido a atletas en pruebas extremas o por lo que sea. O sea, si ustedes quieren participar como voluntarios en estas pruebas, tienen que enviar un currículum y son aceptados según el nivel de experiencia que tienen. Yo ahí conocí, lo digo en la crónica, a un médico argentino que vive en Estados Unidos, muy interesante porque él ya había participado como médico en otras competencias extremas y para mí fue una gran ayuda porque no manejo el idioma inglés, lógicamente al ser una organización norteamericana se habla inglés y este argentino que estaba viviendo, estaba radicado en Miami, era un importante nexo conmigo y la organización, sobre todo cuando yo tenía algún tipo de malestar. Lo que más sufrí en esta carrera fueron las ampollas. Es en realidad el gran enemigo de los corredores en estas distancias de ultramaratón extremas. Ustedes se fijan, esta foto a mí me sirve para mostrarles a ustedes eso que ven ustedes blanco, son los salares. Eso es lo que más destruye los pies, porque es una forma, es como si fuera sal gruesa, solidificada. Ustedes tienen que estar pisando eso durante muchos kilómetros. Es muy difícil trotar y hasta caminar en una superficie así. Y además de eso, la irregularidad del terreno va haciendo que si a usted le sale una pequeña ampolla, esa ampolla se va agrandando, se va agravando y a veces termina incluso en llagas sangrantes que determinan el abandono de los corredores. A veces las llagas son tan grandes que los médicos no pueden hacer nada y aconsejan abandonar al corredor porque hay riesgo de infecciones, suelen presentarse síntomas como temperatura alta, fiebre. Bueno, eso es uno de los grandes enemigos de los corredores de ultradistancia en este tipo de pruebas extremas, las ampollas. Acá también, como en la mayoría de los desiertos, no sé si ustedes se dan cuenta, había una parte donde avanzaban con gran dificultad los corredores en una duna. Se veía como una ventisca. Esas son las famosas tormentas de arena del desierto, que son impredecibles, se pueden presentar en cualquier momento de la carrera. Y realmente cambian toda la estrategia del corredor, sobre todo cuando ya está avanzada la carrera, porque ya el corredor no tiene las mismas fuerzas para avanzar y al mismo tiempo enfrentar la resistencia del viento. Es muy difícil avanzar porque no es solo la resistencia del viento, sino que también
es lo molesto de la arena que se mete por todos lados, principalmente en los ojos de los corredores. A veces ni siquiera con estos lentes que ustedes ven, fíjense, incluso esa especie de barbijo que lleva ese corredor oriental que iba conmigo, a veces ni siquiera con toda esa protección se puede evitar que no entre nada de arena. Bueno, otra cosa que yo les quería decir, el tema de la preparación de estas pruebas. Bueno, este es un tema muy polémico, porque no hay ninguna receta especial. Quizás acá es donde me van a hacer las mayores preguntas los entrenadores de atletismo. No hay ninguna fórmula mágica, depende mucho de cada corredor, no solo de la conformación física de cada corredor, sino de la situación personal. Es lo que yo les decía recién, no es lo mismo un corredor de élite que para este tipo de pruebas suele desarrollar entrenamientos semanales de entre 150, 200, hasta 250 kilómetros, que de un corredor no profesional, porque no es de élite, que, bueno, que es por ejemplo mi caso, yo entreno mucho menos volúmenes, trato de llegar a los 100 kilómetros semanales. Y les digo que realmente es mucho sacrificio, porque cuando uno tiene que alternar con otra actividad, aparte que también para estas carreras uno tiene que alternar lo que se conoce como entrenamiento cruzado, que es fortalecer otras partes del cuerpo, como por ejemplo todos los músculos de la espalda. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes la tremenda mochila que yo estoy llevando. Lo que me pasó a mí en la preparación de esta última prueba, no tuve al principio la suficiente preparación de fortalecimiento muscular en la zona del tren superior, o sea, todo lo que implica hombro, espalda, brazo, y eso hizo que ya en el invierno de mi preparación empezara a tener muchos problemas de cintura, de caderas, así que tuve que reforzar la parte de ejercicio de fortalecimiento del tren superior, porque cuando yo salía a entrenar, a medida que se acercaba la prueba, tenía que salir a entrenar con un peso que se acercara al peso real que yo iba a transportar en la competencia, que como yo recién les dije, era alrededor de 10 kilos. Otra cosa que a mí me ayudó muchísimo en esta prueba, y yo lo digo en la crónica, que marcó una diferencia entre la primera y la segunda edición en la que yo participé, son los bastones entre y acá también hay toda una discusión, porque generalmente los atletas de élite no usan bastones de trekking porque son de la opinión de que eso ralentiza su carrera, les hace disminuir el ritmo. Sin embargo, los corredores de mitad de pelotón hacia abajo, todos usamos bastones de la gran mayoría. Cada vez que se difunde más el uso de los bastones de trekking, más gente se suma a la utilización de estos elementos, principalmente porque usted tiene que imaginarse que es como si fueran corriendo en 4 patas. Al ir corriendo en 4 patas, ustedes pueden distribuir mejor el esfuerzo del cuerpo, y eso hace que parte de la energía que ustedes están gastando en el movimiento de la caminata, del trote o de la corrida, lo mismo que de las trepadas, parte de esa fuerza se está transmitiendo a los bastones y eso hace que ustedes tengan un ahorro de energía importante. En el caso mío fue notoria la diferencia de ahorro de energía entre la primera edición, que no llevé bastón de trekking, y la segunda, que sí llevé bastón de trekking. Voy a retomar el tema de la preparación, porque me había desviado. Bueno, la preparación es complicada. En el caso mío, yo me he acostumbrado a hacer estas carreras de
ultrarresistencia entrenando lo justo. Y como yo les digo, para mi caso particular, ronda en un volumen de alrededor de 100 kilómetros semanales. Recién he comentado que eso también ustedes lo tienen que sumar a todo lo que es la parte de entrenamiento cruzado como el fortalecimiento del tren superior, porque el entrenamiento específico de los maratonistas, no solo de los ultramaratonistas, yo diría de cualquier corredor de resistencia, maratonistas y no maratonistas que también son corredores de resistencia, siempre es focalizado a las piernas. Y acá se nota mucho la importancia del entrenamiento cruzado y el entrenamiento complementario que básicamente apunta al tren superior, porque decía yo, este detalle muy particular de transportar mucha carga durante la competencia. En cuanto a cómo adapto yo este entrenamiento, bueno, quería contarles un poco, para hacer más amena la charla. Yo trabajo en la justicia desde hace 28 años, trabajo en el turno mañana, tengo que compatibilizar eso con el tiempo que me queda para el entrenamiento, pero no solo eso, también tengo que dedicarle un espacio a mi familia, que es muy importante, la familia que siempre es el sostén de todas estas cosas, ¿no? Porque yo siempre digo, uno puede estar muy bien preparado físicamente, pero también es importante la parte psicológica. Acá en la previa muchos me preguntaban en qué consiste, como que hay mucha intriga con el tema de la preparación mental, psicológica. Yo creo que no hay una fórmula, lo que decía yo recién, no hay receta en cuanto a la preparación física. Lo que sí les puedo decir yo que más que una preparación específica psicológica, es muy importante el estado anímico que uno puede tener durante el periodo de entrenamiento y cómo va uno a la carrera. En ese sentido, creo que es clave el apoyo que ustedes reciben y el reconocimiento que ustedes reciban de su familia y del entorno de amigos y, por qué no, también del entorno laboral. Es difícil porque a veces los que hacemos este tipo de competencia un poco somos mirados como bichos raros, ¿no? Como seres de otro planeta que hacen cosas que no se entienden, no se entiende por qué lo hacen, no se entiende cómo entrenan, no se entiende cómo hacen para llegar a semejantes metas que son muy altas. Pero creo que, como decía yo recién, la base es lograr un equilibrio. En el caso mío, yo tengo una terapeuta, o sea, soy un psicólogo desde hace más de 10 años. No voy por razones deportivas, empecé a ir por otras razones. Pero eso a mí me equilibró muchísimo. Y al equilibrarme en distintos aspectos de mi vida, eso también marcó diferencia en el plano deportivo. Esto no quiere decir que lo mío sea lo único, lo mejor, porque conozco que también ahora se están sumando a los equipos de entrenamiento de los atletas profesionales de otras áreas. Por ejemplo, ya hay atletas que están trabajando como psicólogos, incluidos atletas de resistencia o de ultrarresistencia. También veía que hay atletas que recurren a técnicas hasta orientales, por ejemplo, al Tai Chi. O sea, todo lo que tiene que ver con un mejor equilibrio emocional es válido. No hay una receta. Yo creo que depende de la situación de cada uno y de cómo es cada uno. A mí me ha servido, yo les cuento, primero, bueno, tener un gran apoyo y reconocimiento de mi familia y de mi entorno. Y segundo, por supuesto, tema de tener un profesional que a veces a uno lo apuntala en algunos puntos flacos que no se da cuenta. Bueno, yo también quería contarles algunas cosas, algunas anécdotas que rodean a estas carreras. En este tipo de carreras se experimentan cosas que
ustedes no van a experimentar en ninguna otra especialidad atlética, ni siquiera en un maratón. Un maratón es todo un logro, por algo siempre se habla de la distancia mítica de los 22 kilómetros, pero en este tipo de carreras juegan otros factores que no aparecen ni siquiera en los maratones. Uno de los factores que más me ha afectado a mí siempre es el tema de las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Bueno, son el trastorno de los sentidos. ¿Por qué se producen acá en esta carrera las alucinaciones? Por el cansancio, fundamentalmente. Yo soy muy propenso a alucinar, en primer lugar porque se ve que tengo una predisposición natural a hacerlo, y en segundo lugar por mi forma de correr, porque yo tengo un ritmo lento pero perseverante, y entonces en estas carreras que duran varios días descanso muy poco. Por ejemplo, en las carreras de Brasil, que son carreras non-stop, que tenemos un límite de 60 horas para hacer más de 200 kilómetros, yo hay ediciones que no dormía más de una hora. Imagínense, 60 horas, estamos hablando de 2 días y medio. Dormir media hora o menos de una hora es anormal totalmente. Y eso hizo que yo alucinara en casi todas las ediciones. Yo hice 4 ediciones seguidas y la primera no llegué y en las otras 3 sí logré finalizar. No solo aluciné yo, también alucinaron otros corredores de esta prueba. Pasaron cosas muy curiosas y muy graciosas. Yo recuerdo, por ejemplo, que a uno de los corredores lo encontraron metido en una casa, estaba ahí en el recorrido de la prueba, se metió en una casa de familia y no lo podían sacar porque se creía que ya había terminado la prueba y que había llegado a su propia casa. Entonces le decían, le explicaban a la señora, la dueña de casa le explicaba que no era esa su casa, y decía, no, yo ya llegué, ya terminé, ¿dónde está mi señora? Y bueno, me quiero tomar una ducha, Otro caso ese fue peor porque lo encontraron hablando con una vaca. Lo más gracioso es que hablaba en un idioma inteligible, porque se ve que estaba buscando hablar en un idioma como el de la vaca, entonces no se entendía lo que decía él, menos la vaca. Lo que a mí me pasó, lo más fuerte que tuve yo en lo que hace alucinaciones en estas carreras fue en el Sahara. Esto fue en el año 2006. A veces los trastornos sensoriales de estas carreras tienen que ver también con lo que uno va maquinando durante la carrera. Yo en aquella oportunidad sufrí mucho la falta de agua fría. A mí todos los días me daban agua recalentada porque ellos traen bidones de agua. Estos bidones están expuestos al sol y al calor en temperatura de más de 40 grados, a veces llegan a 50 grados en temperatura de Sahara. Y bueno, cada vez que me daban agua, que era lo único que podíamos tomar, no se puede tomar gaseosa, no se puede tomar solamente agua, que es lo único que nos proporciona la organización. Todo lo demás lo transportamos nosotros, como yo les explicaba recién, son carreras autosoportadas, todo lo llevamos en una mochila. ¿Qué me pasó? Bueno, iban transcurriendo los días, yo siempre pensando que quería que como una cervecita helada, una Coca-Cola helada, y cuándo va a ser el día, cómo va a ser cuándo. Hasta que en la penúltima etapa, cuando yo ya iba muy cansado, iba ya asqueado, porque esa era la palabra, estaba asqueado del agua caliente, del agua recalentada que me daban, me iba a aparecer en el medio del desierto a un chico con una Coca-Cola bien helada, una latita de Coca-Cola bien helada. Claro, uno ya va muy cansado en esa parte de la carrera, que no solo empieza a alucinar, sino que empieza a pensar disparate. Y
yo estaba imaginando que ese chico lo había puesto en la organización a propósito para que yo agarrara la lata de coca y me descalificaran. Era como una trampa que me había hecho los organizadores. Entonces, bueno, llego a la tienda, nosotros dormimos en tiendas, generalmente somos 8 o 9 corredores. Yo estaba compartiendo la tienda con unos corredores madrileños. Llego y bueno, les digo indignado a todos, les cuento, no saben, es una vergüenza. Digo, sé que la organización son caraduras, no sé que nos someten a este padecimiento de correr acá en el desierto, uno ya se empieza a quejar de todo, empieza a quejar que estamos mal atendidos, que como yo no hablo, que eso es verdad, como yo no hablo castellano, no me dan bolilla, que me están maltratando, y como si fuera poco, me pusieron un chiquito con una lata de Coca-Cola para que yo abandonara. Se hizo un silencio en la tienda terrible. Cuando llego a Argentina, me comunico por mail con uno de ellos, y lo primero que me dice, che, argentino, ¿vos te acordás lo que dijiste del nene? Dice, estás alucinando, esa es una alucinación. No, por supuesto que yo ya más tranquilo después me di cuenta que era una alucinación, ¿no? Pero es impresionante cómo la alucinación se vive como algo real. O sea, uno no tiene ninguna alarma en ese momento de que está padeciendo una alucinación. Se vive con toda la intensidad, o sea, todos los sentidos lo viven como si fuera algo real. Recién cuando uno baja los decibeles y ahí recién uno se da cuenta de que estaba mal, ¿no? Que era un trastorno de los sentidos. Bueno, ahí lo que están viendo ustedes es siempre llorando, ¿no? Ese es un final en Atacama, pero no es el final de la carrera. El final es la sexta etapa, la última etapa. Esa es la quinta etapa, la penúltima. Pero ¿qué pasa? Es todo un símbolo de la carrera esta de los 4 desiertos, la penúltima etapa, porque es la etapa más larga. Es la etapa non-stop, precisamente, la que se hace de un solo tirón, y es el doble del recorrido que uno viene haciendo en cada una de las etapas anteriores. O sea, ahí nosotros hicimos casi 80 kilómetros. Yo tardé un día entero en hacerlo, contando que ahí sí dormí 3 horas, porque no daba más, estaba muy cansado. Bueno, y cuando yo llego a meta, esa penúltima etapa, yo ya sabía que la carrera estaba terminada, porque la última etapa son 10 kilómetros. Claro, más de uno de ustedes va a decir, 10 kilómetros, pero ¿cómo son 10 kilómetros? Hay que recorrer 10 kilómetros. Pasa que uno, bueno, en estas competencias que se hacen distancias tan alocadas, ¿no? Que ustedes piensen que cada una de las etapas que nosotros hacíamos equivalía prácticamente a un maratón. La etapa que tuvo menos distancia era 37 kilómetros, 38, la primera. Las que vinieron, todas eran de arriba de 40 kilómetros. La quinta fue de 76 kilómetros y la última 10. Por eso, como uno ya hace esta penúltima etapa, ya sabe prácticamente que es finisher de la Atacama Cross. Este fue uno de los finales más impresionantes que tuve yo, porque fue un gran desahogo. Yo creo que tiene que ver lo que cronico ahí en la revista, y creo que de eso se trata la convocatoria a ustedes del día de hoy, la resiliencia. Porque realmente para mí fue muy complicado volver a presentarme en la línea de meta en esa carrera. Es una carrera muy complicada, más para un deportista amateur. Yo sabía que me esperaba otro duro año de preparación y que me esperaba 7 días muy duros de competencia. Yo ahí tuve muchos muros, ¿no es cierto? Uno de los muros más grandes que tuve en la primera edición fue el cruce de los ríos. Y claro, yo creía que el cruce del río era ir bordeando el río, o me
meterse un poco en el río, salir, hacer como una especie de costening, que te dicen cuando uno va corriendo por la costa o atraviesa unos trechos pequeños del río y se vuelve a meter en la costa. No, acá era atravesar un río, pleno río durante 8 kilómetros. Pero eso no era lo peor de todo. Era un río con agua muy torrentosa, había parte que venía muy fuerte el agua, y además de eso, de venir muy fuerte el agua, era un agua helada. Eso fue lo que más padecí yo, porque llegó un momento que era tan claro que esta agua del deshielo, esa agua viene de la zona de la cordillera, recordemos que estamos en Chile, y esa agua que corre es sumamente helada. Además, a veces ustedes están corriendo con una temperatura de 15 grados, 20 grados, pero cuando se meten en el agua, esa agua está con temperatura de 0 grados. Entonces, bueno, esa diferencia hace que las piernas la pasen muy mal. Y si encima no tienen los bastones de trekking, como las piernas van entumecidas por el frío, es bravo. Yo trastabillé muchas veces, que ahí siempre digo que me salvó una corredora oriental que espontáneamente me dio la mano. Ella sí tenía bastones de trekking, me dio la mano en distintos cruces del río, y bueno, yo así pude cruzar. Después, lamentablemente, no pude terminar la etapa porque, como trastabillé muchas veces en el río y me perdí, porque eso también fue impresionante. No me perdí días enteros, pero me aseguro que perderse una hora en el desierto de Atacama no es nada bonito. Y realmente uno se desespera, porque la verdad que gritaba y gritar, no encontrar respuesta en nadie, y ver que no hay nada en ningún lugar, y ver todo pareció muy feo. Afortunadamente después pude retomar el camino. Muchos no me creen lo que yo digo, pero yo lo retomé el camino porque me subí a la colina más alta que alcancé a divisar, y a la primera corredora que yo pude ver de nuevo, que me permitió retomar el camino, fue la misma corredora oriental que me había dado la mano en el río. Así que me parece impresionante, a veces parece novelesco, pero fue así. Bueno, me gustaría, no sé si vos... sí, vamos a ver la llegada. De la penúltima etapa, que fue la etapa de Cuenta Gonzalo de 76 kilómetros, la etapa más dura, ¿no? Sí. Así que... Más que una llegada deportiva que de telenovela de Miguel. Mucho dolor. La llegada de Gonzalo. ¡Vamos, Gonzalo, llegaste! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Argentina! Bueno, ese que gritaba así, me pareció el mejor de los hinchas de Argentina, es el corredor chileno. Incluso yo estas imágenes se las debo a él, porque él fue el que me filmó la llegada. La verdad que todo un gesto. Es increíble los gestos de hermandad y de solidaridad que se forman, los lazos que se forman en estas carreras entre los corredores. Es muy impresionante, porque como son experiencias tan límites, tan extremas, hay un vínculo muy fuerte, muy fuerte. Y con este muchacho más todavía, porque, claro, era el único en la tienda que hablaba el mismo idioma que yo, o sea que nos hicimos muy amigos, yo diría más que amigos, pasaba a ser de hermanos, del otro, compartís todo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo. Es muy impresionante la experiencia de compartir. Y también es impresionante compartir con los otros, porque a pesar que está la barrera idiomática, con el transcurrir de los días, aunque
sea por gestos, uno se va uniendo, se va acercando al otro. Es muy impresionante. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el sueco, no hablamos una sola palabra, pero él me entendía cuando yo, por ejemplo, le marcaba que me llamaba la atención, que traía los libros, que eran libros pesados, y entonces él me explicaba que los modos, que los libros lo acompañaban a todas las carreras, que para él era muy importante leer esos libros en los descansos de la carrera. Los descansos son bastante largos porque nosotros llegamos al mediodía, a la tarde y después tenemos muchas horas que se larga al otro día. Entonces, bueno, la camaradería, la solidaridad es casi obligada, ¿no? Y también una cuestión de supervivencia. No podés estar aislado, aunque no sepas hablar el idioma de los otros, de alguna forma comunicás. Eso es siempre muy impresionante. No sé qué hora es. Sí, me parece que... Bueno, muchas gracias. Nosotros queríamos agradecer tu presencia y sobre todo ver si a alguno de los presentes le interesa preguntarle algo en particular. Si alguien tenía algo para preguntarle de todo lo que nos ha contado, que es mucho y muy intenso y muy interesante. Cada 10 kilómetros dijiste que había una asistencia, digamos, sanitaria. Sí. En esos 10 kilómetros que recorres solo, ¿hay algún otro tipo de asistencia, por ejemplo, un helicóptero o algo, o es tipo DACA, que no tiene nada? Sí, muy buena la pregunta. Hay un gran despliegue, incluso está preparado un helicóptero sanitario para traslado de emergencia. Ellos ya tienen puntos en caso de que alguna persona tenga una descompostura, una descompensación importante, eso está previsto. También ellos se manejan mucho con motos que van recorriendo permanentemente la carrera, porque es el medio más rápido que tienen para poder asistir a alguien que esté descompuesto. Y llegan a todos lados, porque yo pasé por un lugar donde se había descompuesto un corredor oriental y a los 10 minutos yo ya vi cómo pasaba la moto para ir y ver cómo estaba. Bueno, y esa misma moto, si está muy mal, también trae a los médicos. Está todo muy bien diseñado. La verdad que son sumamente profesionales los organizadores de estas pruebas y son muy complicadas. Porque la otra vez, por ejemplo, es buena la pregunta que vamos a hacer porque me da pie. Yo lo comentaba con uno de los corredores con el que estaba hablando en la previa. La otra vez falleció un corredor mexicano en una prueba que se hizo en Chile, y yo creo que por los comentarios de la prensa, sobre todo los comentarios de los corredores que más uno tiene que escuchar, hubo fallas muy importantes en la organización, fallas que hacen a la seguridad. Y la seguridad, más que nada en esta carrera, es un seguimiento constante de los atletas. En este caso, la organización prevé incluso el número de corredores. No se permite un número mayor, o puede superar un poco, pero no mucho más de 200 corredores. Así el formato en esta empresa que se llama Cuatro Desiertos, como la de la carrera de Atacama, prácticamente que ellos mismos se prohíben hacer participar a un grupo muy numeroso que supere los 200 corredores. ¿Qué rango de edad tiene? O sea, que impresionante las edades. Yo me quedé sorprendido porque llegó incluso un hombre de 70 años hizo la prueba y la terminó. Y yo creo que tiene que ver también con esto que les decía, ¿no? Que cuando se prepara una conciencia, todo, cualquiera que se prepare bien la puede hacer, pero no es necesario ser un super atleta ni un atleta muy profesional.
Es más, yo creo que si se hace una estadística, me animo a decirte que alrededor de la mitad de los atletas supera los 45 años. Hay muchos atletas que tienen ya 50 años, superan los 50 años. ¿Por qué dormir tan poco y si otros atletas también dormir horas? Bueno, sí. Eso de dormir poco me pasa sobre todo en las carreras non-stop. Estas que yo te digo que comienza a correr el reloj y no para, porque no es por etapa. Es cuando vos haces un recorrido predeterminado un día, para ahí la carrera, vos podés descansar y al otro día sigue. Acá en este caso, vos tenés que organizar todo lo que tiene que ver tiempo de descanso, tiempo de alimentación, con ese tiempo total, que en el caso de Brasil era 60 horas. Hay corredores que hacen la carrera a un ritmo rápido y ellos se pueden dar el lujo de poder descansar más. En el caso mío, no, porque tengo un ritmo más lento y yo apuesto más a un ritmo lento pero parejo y sostenido que a descansar. Entonces realmente no descanso mucho, ¿no? Además el hecho de que yo tenga un ritmo lento no me da mucho margen para poder descansar. Y eso hace, bueno, que ya en la previa a la carrera yo tenga que pensar en prepararme para dormir poco. Pero así todo vamos preparándote, a veces no podés dominar el trastorno de la falta de sueño, los trastornos sensoriales propios de la falta de sueño. No sé si queda respondido. Sí, Te quería preguntar qué te motiva durante la carrera para seguir, porque estás muy cansado, supongo, física y mentalmente. Si llevas algo, yo conozco, por ejemplo, personas que llevan cartas de sus familiares o fotos. ¿Qué te motiva a decir, bueno, descanso y mañana vuelvo a largar? Y bueno, eso es una de las cosas que pensar permanentemente en esos momentos de crisis, pensar siempre en tu familia y que te espera tu familia en tu lugar de origen, ¿no? Eso es muy importante. Y otra cosa importante es que es impresionante la cantidad de veces que se te atraviesa por la cabeza la idea de abandonar. O sea, a veces en Atacama, a veces en una sola etapa, pensaba 6, 7 veces en distintos momentos de la etapa en abandonar. Yo la que más sufrí, lógicamente, fue la penúltima, la de los casi 80 kilómetros, porque tuve un tramo de la carrera que al cansancio se sumó que pasamos por una zona donde había mucho calor, yo calculo que había entre 40 y 45 grados, fue una hora extrema entre las 2 y las 6 de la tarde que realmente por momentos me sentía, no descompuesto, pero me sentía muy agobiado por el calor. Y ralenticé mucho la marcha, a veces ya era una marcha muy penosa y me planteaba si no tendría que abandonar, porque hay que aclarar que en esta carrera hay cortes de tiempo, como yo pongo en la crónica, que es lo que me hizo no llegar a la primera edición. Hay cortes de tiempo, o sea, hay tiempos límite dentro de cada etapa. En cada puesto de control, ellos también te controlan que vos no llegues fuera del tiempo límite. Es un reto a vos mismo, a vos. Seguro. Ni más ni menos. En ese mismo sentido, la compañera te pregunta qué te motiva durante la carrera. Más desde lo vocacional, yo te quería preguntar qué te motiva a presentarte a esas carreras, porque dice que hay más o menos 200 corredores, calculo que habrá 200 o muchos más motivos, pero bueno, cuentas las dificultades y bueno, ¿qué hace que vos tengas ganas de estar allí? Sí, bueno, yo creo que confluyen muchas cosas, sobre todo confluyen muchos factores que hacen a la historia de vida de cada corredor. Cada corredor lo vivimos como un desafío muy personal, por eso acá en esta carrera los puestos no son importantes. Lógicamente que el ganador tiene una gran importancia, pero
consulta y se saca una pierna artificial, que son las famosas chitas, que ahora están muy difundidas entre los corredores, no solo entre los corredores de velocidad como Pistorius, que corre carrera de 400 metros, sino ahora también en distancia de resistencia. Bueno, ese hombre tiene una historia muy interesante. Ese es resiliencia pura. Tuvo un accidente, perdió la pierna y bueno, hace estas cruzadas, ¿no? de estos desafíos de pruebas extremas para concientizar a la población de que se puede hacer estos desafíos aún con estas dificultades. Yo hubo una etapa que compartí buena parte del recorrido con él y era impresionante la tenacidad que tenía para mantener el paso. Incluso ustedes fíjense que la mayoría de los terrenos de esta prueba son muy complicados. O sea, si para nosotros que tenemos nuestras dos piernas convencionales complicadas, imagínense para un corredor que tiene estas piernas artificiales, ¿no? Que ya son complicadas manejarlas en llano, imagínense en estos terrenos tan complicados, ¿no? Como los salarios, es decir, son lugares donde pierde mucha estabilidad la pierna porque es como un montículo de sal gruesa solidificada y realmente trotar en esos montículos para nosotros es complicadísimo. Imagínate este hombre, un verdadero ejemplo. Yo te quería preguntar, si son dos, ¿no? Una, ¿qué fue lo que te motivó a esa primera competencia, ¿no? De ser un abogado a decir, bueno, me voy a correr. Y por otro lado, en esos 76 kilómetros, en ese kilómetro 30 y pico, ¿qué vas pensando? Y si es que te preparas de alguna manera, si tenés algún tipo de concentración, si vas concentrado llevando un esquema de carrera o te pones a pensar en tu familia y en lo que te espera acá, un poco qué pasa por tu cabeza en ese momento. Las dos cosas, porque siempre es bueno salir con un plan de carrera, incluso vos tenés un plan de carrera para cada etapa, pero son etapas muy distintas. O sea, por ejemplo, en la etapa que a mí me costó no llegar a la primera edición, que era la etapa del cruce del río de 8 kilómetros, bueno, yo ahí tuve que planificar, acelerar muchísimo el ritmo en comparación de la primera etapa. Tuve que planificar llevar bastones de trekking que no había llevado en la primera etapa, en la primera edición. O sea que sí, tenés que planificar muy bien cada etapa. Y la otra pregunta, sí, también, efectivamente, vos tenés que tratar de fortalecerte mentalmente. Eso no se puede manejar tanto como la planificación física, ¿no es cierto? Porque vos no sabés los imponderables que te esperan en cada... Imagínense ustedes si a veces una carrera de 10 kilómetros surgen imponderables, ni hablar de una maratón de cualquier kilómetro. Imagínate lo que son estas carreras de más de 200 kilómetros, que además son circunstancias extremas en cuanto al clima, en cuanto al relieve. Y bueno, repito, mucho lo sostener a partir de lo afectivo, ¿no? Pensar mucho en tu familia, pensar en decir, bueno, me están esperando, no los puedo defraudar, tengo que llegar. Eso es fundamental. ¿Y esa primera carrera? Esa primera carrera... ¿Qué fue lo que te llevó a decir? Bueno, no sé que mucho fue el entorno familiar, porque yo tengo un antepasado que hacía natación de aguas abiertas, hacía travesías, pero en natación. Y mi padre era maratonista, era fondista también. Entonces creo que eso y sumado a que uno va quemando etapas y después que hacer los 42 kilómetros, yo la primera ultra que hice la hice acá en Córdoba, hice una carrera que era uniendo Río Cuarto con Anchilas, 75 kilómetros. Y bueno, llega un momento que te planteas que decís, bueno, a ver qué pasa si me animo a más. En aquella época era más difícil porque estaba muy poco difundida la ultramaratón. Estoy hablando del año 1994.
hago la primera ultra. Y bueno, y después uno quiere más, porque después de los 76 fueron los 100 de Uberaba, después de los 100 de Uberaba fueron los 200 y pico del Sahara, después fueron los 217 de Brasil, después los 250 de Atacama, y bueno, como que buscas más. Y fíjate vos que entre el Sahara y Atacama habían pasado 10 años. Y también te planteé esos retos, porque un poco que esto del atletismo es no querer envejecer, ¿no? Plantearse siempre, ¿no? Es como que te sentís que no estás envejeciendo. Te planteas nuevas metas, nuevos desafíos, y es fabuloso, porque vos te sentís joven, te sentís sano, te sentís fuerte, es una sensación muy linda, ¿no? Cada uno, bueno, lo acomodará en distintas actividades, y no necesariamente es física, algunos se da también a través del arte, a través de la literatura, en fin, lo mío es así. Investigando este tema de la ultra, claro, la primera ultra se corre en 1986, así que es una actividad dentro del atletismo, es muy reciente, ¿no? Tiene 30 años y nace en Francia, así que Gonzalo ha sido pionero en las ultras en Argentina, realmente, y bueno, realmente. ¿No sé, hay alguna pregunta más? Sí. Yo le quería preguntar, después de hacer una carrera de ese tipo, ¿en qué cambia después? ¿Cómo ves la vida después de eso? ¿En qué te cambia tu visión? Qué buena pregunta esa, porque cambia muchísimo, porque llegar, o sea, a ver, tampoco quiero yo decir que me cambió toda la vida para siempre, pero sí es cierto que cada vez que vos terminás esas pruebas y volvés a tu hábitat natural, ves todo distinto, y sobre todo valorás todo mucho más, ¿no? Porque al ser, es como que vos te pones a prueba, nosotros estás varios días padeciendo varias cosas, padecés en cuanto a la comida, en cuanto a la falta de sueño, en cuanto al extremo frío, extremo calor. Fíjate vos que mucha de la gente que está anotada en estas carreras de aventura y carreras extremas, mucha gente tiene que ver con actividades profesionales que son más bien sedentarias, que son oficinistas, bancarios, abogados, hombres que trabajan en la empresa, docentes, a veces investigadores. Yo me he encontrado